Las dos últimas veces que me tocó predicar, una vez prediqué sobre el temor de Jehová, otra vez prediqué sobre la santidad y hoy voy a hablar un poquito sobre el pecado. Últimamente me sobreviene una carga un poco especial, una carga por la Iglesia en general. Habiéndome criado en una iglesia yo misma, sé lo que es vivir bajo normas, cumplir normas, creerse salvo y sin embargo darse cuenta un día que en realidad no habías tenido jamás un encuentro con Dios. Y eso me ha pasado a mí y he conocido a mucha gente que sale de mi misma situación, la cual vi arrepentirse años más tarde, estando en cargos de pastorado y todo. Algo bastante fuerte, ¿eh? Pero el que no entiende que es pecador en esencia, no se ha arrepentido de sus pecados, aunque lo entiendas cerebralmente, necesitas tener un encuentro con Dios y eso es importante. Entonces tengo un poco esa carga. Muchas veces el hecho de vivir en la gracia, de vivir sanidad, de percibir la mano de Dios, de ver cómo Dios se mueve alrededor de nosotros, puede llegar a darnos una falsa confianza y también puede llegar a hacer que vivamos un poco con un pie aquí, un pie allí, ¿no? Vivo en pecado o en semipecado, pero como veo la gracia de Dios alrededor de mí, estoy tranquilo, estoy en paz. Y es justamente contra eso que creo que es importante predicar. A la luz de la eternidad es importante que estas predicaciones empiecen a calar en nuestras vidas. Dios es un Dios de gracia, pero igual que lo hemos estudiado en el evangelismo explosivo, es un Dios de ira, es un Dios de justicia, y no va a condenar al justo, pero sí al impío, al que practica pecado. Entonces me gustaría presentar un poquito cómo trabaja Satanás. Una predicación nada nuevo, todo el mundo lo sabe, pero va a ser un poquito repetir lo que ya sabemos y somos todos responsables, yo de lo que predico y vosotros de lo que vais a escuchar. Bien, entonces en toda la Biblia vemos cuando Satanás ataca siempre hace lo mismo. Presenta primero el cebo y esconde el anzuelo, ¿vale? Igual que estamos viendo enfrente de nuestra casa, están pescando, tenemos el gusanito que está vivo, los pobres pescaditos van a atraparlo por comer y se encuentran que se mueren, ¿vale? Entonces esa es la estrategia de Satanás, presenta el cebo, esconde el anzuelo. Entonces, ¿qué muestra Satanás? Satanás muestra el placer, muestra el bienestar y en general el pecado da un placer inmediato, no hay que esperar nada. Y el ser humano somos muy propensos a querer un placer y un bienestar inmediatos, lo deseamos y ya. Y Satanás nos lo ofrece, no hay ningún problema, le encanta ofrecérnoslo. Entonces, Génesis 3, 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios les prohíbe un árbol, el árbol de la vida, y Eva coge de este fruto del árbol. ¿Y qué pasa? Satanás le dice varias cosas. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces ella, que anhelaba que sus ojos fueran abiertos y ser como Dios, eso era lo que Satanás le prometió. Muy bien, y así pasó. Se abrieron sus ojos. ¿Sabéis a qué se abrieron sus ojos? ¿Tenéis idea a qué se abrieron sus ojos? Al pecado, a su desnudez, la vergüenza. ¿Sabéis a qué más se abrieron los ojos de Adán y Eva y por luego consecuencia a toda la humanidad? A la culpa, a la vergüenza, a la muerte, a todo lo que hemos dicho. Infinidad de cosas, a la soledad, al rechazo, a lo que jamás había sido preparado para el ser humano. Y lo más terrible, al infierno. ¿Cuántas almas no están ahora mismo en un lugar de tormento, con sus ojos viendo la tortura que jamás había sido destinada para el hombre? El infierno, ¿verdad? Y algo pasó. Cuando Satanás le prometió todas estas cosas, lo primero que pasó es que fueron echados de un lugar idílico, del paraíso, el bienestar del que gozaban, de la protección de Dios, un lugar en donde ellos no tenían que esforzarse ni sudar, era un lugar placentero, un lugar perfecto, son echados fuera, es lo primero que sucede.
Y luego vemos las consecuencias tan tremendas que es el dolor, la muerte, la separación de las personas a las que se ama. Tuvieron que ver como un hijo suyo mataba a otro hijo suyo. ¿Qué padre quisiera ver eso? ¿Verdad? Es algo tremendo. Entonces sus ojos se abrieron a algo espantoso. Y vemos en Mateo 4, vamos a ver los ojos de Jesús, que Satanás quería abrírselos también a otras cosas. Mateo 4, 8 y 9. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, a Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué le ofrece Satanás? Le ofrece todos los reinos del mundo, pero podemos imaginar, bueno, le ofrece la tierra que Él creó, al fin y al cabo, pero le ofrece la gloria de esos reinos, la gloria de esos reinos. ¿Sabéis que la gloria, el protagonismo, el poder, es lo que todo ser humano quiere, desea? Nabucodonosor, cuando construyó su reino, que era tan tremendo, miró y dijo, esto es lo que yo he hecho. Y se volvió bestia durante 7 años, le cayó una maldición por su orgullo. Entonces imaginaros el potencial de lo que le estaba ofreciendo Satanás. A veces vemos esto muy a la ligera porque nos conocemos la historia y nos parece como Jesús fácil. No, se le ofreció la tentación más grande que le ha sido ofrecida a cualquier ser humano, la gloria de todos los reinos de la tierra. Le estaba diciendo, te doy la llave aquí y todos los reyes los quitamos de aquí, todas las glorias, la pompa. A veces cuando vemos pues, grandes ciudades, cómo funcionan y todo, aún hoy en día pensamos, hay que ver, esto es impresionante. Pues aquí se le ofrecía lo mejorcito a Jesús. Y el que dice, solo a tu Dios adorarás, solo a Dios adorarás. No me voy a postrar ante ti. Y eso me hace pensar que tantas veces cuando vemos las lucecitas que Satanás nos pone delante, sea lo que sea, y aceptamos esas lucecitas porque nos dan placer momentáneo, nos dan protagonismo momentáneo, nos dan bienestar momentáneo, el problema que vamos a tener es que estamos adorando a Satanás directamente, porque es Satanás que nos lo pone delante. Uno no puede estar adorando a Dios obedeciendo al placer, obedeciendo a lo que Satanás nos propone. Adoramos a Satanás directamente, queramos verlo o no. Por eso es necesario que sepamos por qué camino tenemos que caminar. Todos sabemos que el camino de la vida es un camino angosto, muy bien, pero Dios tiene un camino específico para cada uno de nosotros, un camino en el que tenemos que perseverar. Y me gustaría que una persona que tuviera la voz así bien fuerte me leyera Jeremías 10, 23 y otra persona Jeremías 42, 3, así bien fuerte, que se oiga. Muy bien. El hombre no es dueño de su camino. Muchas veces nos aferramos al libre albedrío, ¿vale? Y decimos, efectivamente, todos tenemos libre albedrío, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, sabiendo que un día seremos juzgados por Dios. Pero el hombre no es dueño de su camino. Dios, si te ha rescatado con su sangre, es dueño de tu camino, es dueño de tus decisiones. Te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Todo el mundo tiene un camino trazado con el Señor y tenemos que obedecer a ese camino. Cuando estamos fuera de ese camino, Satanás nos tiene así. Es fácil, porque estamos fuera de su voluntad, fuera del lugar adecuado. Dice Romanos 12:9, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aborrecer es odiar con horror. Odio con horror, me da asco, me repugna. Solo conocer lo malo, me pongo a distancia, no puedo acercarme a lo malo, me duele, me daña. Y yo estoy pensando que de una forma, puede ser cultural o puede ser humano, simplemente nos adaptamos a cierto tipo de pecado y acabamos viéndolo, pues bueno, tampoco es tan grave, no pasa nada. A veces, pues comentábamos con Mariluz, ¿no? Estamos a unos metros de la playa nudista y yo he escuchado a nudistas tener unos argumentos buenísimos, es terapéutico, es no sé qué, es no sé cuánto, y uno se adapta a las cosas, uno acaba pensando que las cosas son normales, la homosexualidad se va a ver totalmente normal, uno se adapta al pecado, parece normal, natural, es de este siglo, somos modernos, somos gente abierta, y sin embargo Dios lo odia.
Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Proverbios 5, del 8 al 12. Quien tenga Biblia, por favor, lo siga conmigo. Proverbios 5. Tenemos perlas en la palabra, a veces un poco escondidas. Del 8 al 12. Dice, aleja de ella tu camino. Se está refiriendo aquí a la ramera, a la prostituta. Pero vamos a tener en cuenta que esta mujer también simboliza lo que es el pecado en general, ¿vale? Entonces, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Este texto es impresionante porque sabéis quién es el cruel, ¿verdad? ¿Quién es el cruel? Satanás es el cruel. Entonces, primeramente da un consejo, no te acerques a su casa. Si tú eres débil, no vayas cerca de lo que te ocasiona pecado, no te acerques a la puerta de su casa. Y a veces el sentirnos fuertes nos hace volver a pecados que ya no tienen sentido en nuestras vidas porque nos hemos sentido tan fuertes que simplemente hemos ido detrás de la puerta para ver si todo estaba bien y para ver que nosotros podemos con eso. Sea lo que sea que te perjudique, y lo he dicho varias veces, aléjate de eso, simplemente, corta con eso, no pruebes a ver qué fuerte que soy ahora en Dios. Aléjate de lo que te pueda dañar. ¿Por qué? Porque tú no quieres dar tus años al cruel. Es tremendo, tenemos unos años, 80, 90, 50, 30, no sabemos cuántos años Dios nos da a cada uno, pero tenemos unos años. Y en esos años podemos o dárselos a Satanás directamente, entregárselos así, toma, son tuyos, o los entregamos a Dios. Y aquí volvemos al camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si invertimos en Satanás, ¿qué va a pasar con nosotros cuando nuestra carne esté totalmente destruida, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo? Digas cómo aborrecí el consejo. Y yo creo que este texto ya se está refiriendo al infierno directamente. Cuando ya estás muerto y digas, ¿por qué he hecho esto con mi vida? ¿Cómo he invertido mi vida? ¿A quién le he dado mis años? Se los he dado a Satanás, mi vida está perdida. Y son textos muy fuertes, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23 dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bien, ¿quién nos santifica? ¿Quién nos santifica? Sí, Dios nos santifica, ¿vale? Pero ¿qué tengo que hacer yo? Primera parte del versículo que he leído. Absteneos de toda especie de mal. ¿Puede el Espíritu Santo santificarme si yo no me abstengo de toda especie de mal? No. Entonces, la primera parte dice, absteneos de toda especie de mal. Y luego dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo vuestro alma, vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandamiento muy serio. No dice, intentar, Dios sabe que estáis en la carne, intentar hacer lo mejor que podáis. Dice, sea guardado irreprensible. Dios cumplirá con su parte, pero tú tienes que cumplir con la tuya. Eso es el trato. Yo hago mi parte y Dios hace su parte. Job 20, del 12 al 14, también es tremendo. Job 20, del 12 al 14. Dice, hablando de el que practica pecado, si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas y él de áspides será dentro de él. Y él de áspides será dentro de él. Aquí se nos está hablando, bueno, concretamente en este texto de las riquezas, de personas codiciosas de las riquezas, pero habla del mal. Habla de una persona que guarda el mal dentro de su boca como si fuera un caramelo. Pero es un caramelo
muy bueno, muy rico, que no quiere enseñárselo a nadie. Entonces, ¿qué hace uno cuando no quiere que nadie vea que tiene un caramelo en la boca? Si lo pones aquí, todo el mundo va a ver el bulto y va a quedar muy evidente, como con los niños. Debajo de la lengua lo tiene. Abre la boca y todo el mundo dice, no, esta persona está estupendamente, está perfecta. Pero debajo de la lengua está el caramelo soltando, soltando. Y esa persona no quiere soltar ese caramelo, no quiere soltar el mal que está dentro de él. Y curiosamente, yo no sé si sabéis que cuando se pone algo debajo del paladar, por ejemplo, cuando de aquellas nos tomábamos la jalea real fresca, nos decían de ponerla debajo del paladar porque hacía mucho más efecto. Su efecto pues, se iba en todo el cuerpo rápidamente, se mezclaba rápidamente. Entonces aquí se nos da a entender que de igual manera el pecado está debajo del paladar y se filtra a una rapidez que no lo conocemos, pero es un veneno de serpiente que es metida en nuestro cuerpo y que acaba matando el alma. Parece que no es nada, pero es mucho más grave de lo que parece. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece, engaña, igual que engañó a Eva, engaña. Tengo que decir que el pecado es precioso. Para que quien diga el pecado, oh, qué cosa más fea. Al ser humano, al ojo humano, el pecado que a ti te atrae y te seduce es súper bonito. No importa cómo acabes después, pero es genial. Cuando tú vas a pecar no piensas, oh, qué cosa más horrible. No. Hombre, cada uno sabe por lo que es atraído y seducido, pero te gusta, te parece guay. Y por eso caes, porque te gusta, porque te seduce. Entonces, al ser tan placentero, acaba endureciendo los sentidos. Es como una lepra espiritual. Acaba endureciendo y matando los nervios que tenían sensibilidad. Acaba sin sentir nada. He mentido hoy y me he sentido así. Dije, ay, madre mía, he mentido, ¿qué he hecho? Dios mío, perdóname. Mañana lo vuelvo a hacer y ya no, bueno, pues Dios sabe. Pasado mañana digo, es una mentira de nada, y dentro de un mes ya miento tranquilamente, descaradamente y mirándote a los ojos. Quien dice mentira dice, ¿vale? Puede ser cualquier tipo de pecado, desde el más leve hasta el más tremendo. Sabéis que hay gente que ha hecho cosas horribles en la cárcel y pueden contarlo, pues, como el que ha dicho voy al supermercado y compré 3 patatas y... Lo pueden contar de igual forma, gente que ha sido realmente horrible. Y yo creo que esa es la seducción del pecado. Un pequeño pecado lleva a un pecado mayor y así. Es una cadena que nos puede pues, directamente llevar a la muerte. Entonces, tenemos que tener cuidado con los pecados más pequeñitos, que no nos insensibilicemos a lo que ya conocemos, a lo que sabemos, que puede llevarnos más allá. Y Satanás tiene formas para todo público. No es el pecado para, el pecador ese. No, tiene para los más santos, para los pastores, tiene pecados para los que se sienten fuertes en el Señor, que están hoy alabando y proclamando su nombre. Tiene tentaciones, un abanico de tentaciones para que pequemos todos. No se libra ni uno. Y también es fácil que cada uno nos regimos bajo nuestras propias leyes, ¿vale? Cada uno dice, esto está bien, pero esto no está tan bien. Y a veces pues, sacamos leyes de cosas que no son la Biblia. Nosotros mismos nos imponemos ciertas normas, ¿no? Y Satanás conoce, este es débil por aquí. A él no le importa robar de vez en cuando una cosita, o no le importa decir de repente pues, una mentira piadosilla, le voy a dar por aquí. Y cuando te quieres enterar ya estás pues, hasta el cuello, ya te has metido hasta el fondo. Él le gusta cambiar el nombre al pecado para que no estemos tan chocados. Puede ser que idolatría pues quede muy feo, entonces no, amor a tu pareja. Amo tanto a mi pareja pues que tomé esta decisión por amor a mi pareja, o amo tanto a mis hijos que me sacrifico por ellos y el fútbol en sus vidas es tan importante que voy a dejar de venir a la iglesia para estar con ellos porque hay que... Idolatría, por supuesto, pero le vamos cambiando los nombres. A alguna gente le gusta la economía y lo que son unos avariciosos, pero les gusta la economía. A los placeres sexuales se puede decir, locuras de la juventud, o de los errores uno acaba aprendiendo, ¿no? Es un desliz, de los errores uno aprende.
y llega el momento que ya uno no siente convicción de pecado porque empieza a suavizar tanto los términos que ya no se reconoce como lo que la Biblia lo describe, con la dureza que lo describe la Biblia. En el mundo también es igual. Por ejemplo, la homosexualidad hoy en día, ¿cómo se llama? Tolerancia. Cada uno tiene derecho de amar a quien le salga del corazón. La Biblia dice homosexualidad, serán condenados en el infierno, así de duro. Somos intolerantes con la Biblia. El aborto pues es el derecho de la madre a decidir sobre su vida. A lo mejor la madre ahora mismo no está en condiciones de llevar un hijo adelante, pues que aborte. Dios lo llama asesinato. Y podemos decir infinidad de pecados. La eutanasia es una persona que está sufriendo mucho, mucho y que ha decidido que hasta aquí llegó y tiene derecho. Pero la Biblia lo llama suicidio y está cometiendo un pecado contra Dios también. Entonces, Satanás le encanta cambiar los términos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Le encanta llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es una técnica muy buena que tiene. Entonces, me gustaría que a veces nos planteáramos, si te pusieran, no sé lo que más te gusta, una comida que te encanta, la mejor comida que te puedan poner como regalo, y tú supieras que dentro de esa comida, en mi caso sería una tarta de chocolate gigantesca, y te dicen que dentro de esa comida que te vas a ver a gloria hay veneno, ¿tú te la comerías? Aunque te venga el olorcito por aquí y tengas mucha hambre, no, porque es veneno, me muero. Pues así es el pecado. El pecado se come un bocado que es dulce al paladar, pero acaba matando el alma. Y muchas veces podemos pensar, bueno, pero hay grandes hombres de Dios de la Biblia que han pecado, está escrito aquí y no pasó nada, ¿vale? Y todos ponemos el mismo ejemplo porque es el más vistoso, el más llamativo y el más fuerte, el rey David. ¿Qué ha hecho el rey David? Pues no solo adulteró, sino que encima se cargó al marido y luego pues nada, no pasó nada. Pues así no es la enseñanza de la Biblia. Este hombre tuvo que padecer toda su vida las consecuencias de ese pecado y porque tuvo la gracia de Dios sobre su vida, ¿vale? Porque si no llega a tener esa gracia de Dios sobre su vida, David le hubiera pasado como a Saúl, hubiera muerto, se acabó con David. Nunca más hubiera recuerdo de David y Jesús no hubiera venido de su linaje, ¿vale? Dice Oseas 4:17 la frase más dura que se puede escuchar de Dios. Efraín es dado a ídolos, déjalo, déjalo. Es algo tremendo. A veces tenemos en poco esas cosas. Imagínate que te endureces y que Dios dice, ya está, déjalo. Ahora que se dé al placer de la carne, que se dé, ya está, se acabó. Pero con David no fue así. David durante un año se cayó, no dijo lo que había hecho. Y dice la Biblia, en un salmo, dice que mientras caí envejecieron mis huesos. Fue como una carcoma, como un cáncer por dentro. Él sentía el dolor del pecado dentro de su corazón y se sentía morir sin Dios. No es que David tuvo un año tranquilo, relajado, no pasaba nada. Vivió una tortura mientras no confesó su pecado. Y podemos leer lo que pasó en el Salmo 51 cuando por fin alguien le expone cuál ha sido su pecado. Le dice, tú has hecho esto, esto y esto. Antes de leer esto quiero comentaros las consecuencias de lo que le sucedió a David por pecar. Segunda de Samuel 12, del 10 al 14. Esta es la palabra que fue profetizada sobre su vida después de poner a la luz su pecado. Ya que él no lo hizo, vino Natán y lo expuso. Segunda de Samuel 12, del 10 al 14, dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. No dice, voy a mandar a Satanás para que incite, dice yo, Dios iba a poner su juicio sobre la casa de David.
¿Cuál era su juicio? Muere el hijo que esperaba Betsabé porque se quedó embarazada de esa relación. Amnón, su hijo, viola a su hermana Tamar, su hermana, y su hermana desaparece en casa de Absalón, que la protege. Absalón se venga, ya que el padre no hace nada, y mata a Amnón, su hermano. Absalón es desterrado, pero cuando vuelve se subleva contra su propio padre, queriendo usurparle el trono, y lo mata. Luego, Absalón toma a las concubinas de su padre, cosa que era absolutamente aborrecible, y se acuesta con ellas en un terrado a plena luz del día. Se cumple palabra por palabra el juicio de Dios sobre David, sobre este gran hombre de Dios, sobre este gran siervo de Dios. Y quiero decir que a veces ignoramos, no queremos ver la parte de lo que quiere decir el arrepentimiento. El arrepentimiento es tremendo y es duro. No es algo súper agradable que cae sobre ti. El arrepentimiento duele. El arrepentimiento hace que decidas no volver a cometer ese pecado jamás en tu vida. De hecho, David no lo volvió a cometer nunca más. Entendió la lección para siempre. Le quedó grabado. El arrepentirse de un pecado quiere decir girar 180 grados y es que no vuelvo a hacer eso jamás en mi vida. Se acabó. Salmo 51 dice: ten piedad de mí. Lo escribió David después de arrepentirse. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o la ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este hombre entendió que fuera de Dios su vida estaba totalmente destruida y Dios permitió que se arrepintiera de sus pecados. Tenemos que tener en cuenta que el pecado es todo lo grave que la Biblia dice que es. Da igual que tú te hayas criado en una iglesia o que te hayas convertido hace 4 minutos. El pecado es grave y el pecado lleva al infierno. Y si tú crees que eres cristiano y sabes que Dios es tu Salvador, entonces no lo ofendas. No vivas en pecado, no metas una pezuña por aquí, vamos a ir detrás de la puerta para ver qué pasa. Aléjate de la puerta que te lleva a cometer pecado. A veces Satanás pone tentaciones delante y vienen así, pero a veces somos nosotros que vamos al lugar a buscarlo. Y aquí se nos advierte, no vayas a buscar ese lugar donde has caído ya, no vayas a ese lugar. Aléjate del pecado. Que el Señor os bendiga.